Hari Om. Les voy a contar la historia de Ambarisha, el hijo del rey Nabhaga que les comentaba en la historia anterior. Ambarisha era el devoto ideal, devoto del Señor en su aspecto o en su forma de Vishnu. En la Trimurti India hay 3 aspectos del Señor, que son Brahma, el creador, Shiva, el que transforma todo, y Vishnu, el conservador. Es decir, todo en este mundo, esta creación entera, se manifiesta, nace, dura por un tiempo y luego se transforma, se disuelve. En las escrituras Vaishnavas, donde se adora al Señor como Vishnu, se considera que de los 3, Vishnu es el ser supremo y que los otros 2 son deidades secundarias o aspectos de Vishnu. En las escrituras Shaivas, donde se adora al Señor como Shiva, fundamentalmente, se considera que Shiva es el ser supremo y Brahma y Vishnu son aspectos de él o deidades dependientes de él o inferiores. En este caso, la historia de Ambarisha, al igual que la de Nabhaga, está en Srimad Bhagavatam, que es una historia, un texto Vaishnava, es decir, donde se adora al Señor como Vishnu. Ambarisha era un devoto del Señor Vishnu, un gran devoto. Él adoraba al Señor y a los devotos del Señor. Era absolutamente humilde, era el rey de la tierra entera, con sus 7 continentes, dice la escritura. Imagínate, tenía todo. Pero vivía solo para adorar al Señor. Su esposa era de la misma naturaleza. Así que iba a la par. Ambarisha usaba su mente solo para pensar en el Señor, sus ojos para contemplar la imagen del Señor, sus manos para ir y limpiar él mismo, el rey, el templo del Señor, con sus propias manos, su palabra solo para contar las historias del Señor, su oído solo para escuchar con deleite las glorias del Señor. Y así vivía, totalmente dedicado al Señor. En una oportunidad estaba haciendo un gran sacrificio prolongado que consistía en una serie de ayunos en tiempos oportunos y también grandes donaciones. Cuando estaba a punto de finalizar ese sacrificio, tenía que romper el ayuno en un momento específico, un día en particular. Cuando estaba a punto de romper el ayuno, llega a su reino, a visitarlo al palacio, el sabio Durvasa. Durvasa, cada sabio tiene su particularidad. Durvasa era muy poderoso debido a su gran penitencia, pero tenía una cuestión, la ira. No tenía control sobre la ira. No hay peor cosa que alguien con poder con ira. Así que cada vez que llegaba Durvasa todos temblaban. Era sabio, pero a veces le queda algo que agotar y manifiestan esa ira. Entonces, cada vez que uno de estos sabios poderosos decía algo, se cumplía. La cuestión es que llega e inmediatamente Ambarisha lo recibe, lo honra y le ofrece los honores propios de la hospitalidad hacia un sabio, que consiste primero en servirle de comer. Entonces lo invita a comer y Durvasa dice: sí, encantado, voy a comer contigo en tu palacio, pero antes voy a ir a tomar un baño. La cuestión es que va al río, a Yamuna, a bañarse. Entra a Yamuna y se queda en meditación. Ambarisha estaba esperando y Durvasa no volvía y se iba el tiempo. Tenía que romper el ayuno. Estaba en un verdadero dilema, porque si no rompía el ayuno en el momento oportuno, de acuerdo a las escrituras, estaba cometiendo una falta. Pero si él comía antes que el huésped honorable, era otra falta. Entonces, pensando qué hacer,
y consultando incluso con los sabios del reino, decide tomar agua, un sorbo de agua. Eso puede considerarse de las dos formas: suficiente como para romper el ayuno, y puede considerarse que no comió, porque es agua. O sea que de esa forma evitaba las dos cosas. La cuestión es que Durvasa, en su meditación, tal era el poder que tenía, sabe lo que sucede. Entonces, así que comió antes que yo. Vuelve furioso. Cuando vuelve furioso, le dice: ¿qué has hecho? ¿Cómo te atreves? Me invitas a comer y comes antes que yo. Entonces Ambarija le explica que había bebido solo agua. Sí, ya sé, es comer, es romper el ayuno. Ya vas a aprender lo que significa insultar a un sabio. Entonces, de un mechón de su cabello, lo arroja al suelo y sale un demonio directo para matar a Ambarija con una espada. Cuando se abalanza hacia Ambarija, Ambarija permanece con las manos juntas y la cabeza baja, no se mueve de su lugar. Pero resulta que el señor Vishnu estaba tan contento con Ambarija que había puesto su arma, que es un chakra llamado Sudarshana. Chakra es una rueda que corta la cabeza. Había puesto el Sudarshana chakra para la protección de Ambarija. Cuando este demonio quiere atacarlo, aparece el chakra, que es invisible todo el tiempo, pero en ese momento se manifiesta, y inmediatamente mata al demonio y comienza a perseguir a Durvasa. Y Durvasa tiene que correr para salvar su vida. A donde iba, el chakra lo perseguía y no lo mataba. No es por cosa que lo persigan a uno. No hacen nada, pero lo persiguen. Si alguien lo viene siguiendo, uno se perturba. Y este chakra cada tanto le sacaba chispas. Y entonces iba corriendo, sentía el calor del chakra que venía. Y iba hacia el norte, el chakra lo seguía. Iba hacia el sur, el chakra lo seguía. Iba al cielo, el chakra lo seguía. Iba al infierno abajo y el chakra lo seguía. Recorrió los 14 planos de existencia. Y